Si quieres que tu inglés suene coherente y entendible, es innegociable que debes aprender los usos de las preposiciones de tiempo before, after, during y since. Puede que pienses que ya las conoces porque suenan básicas, ¿verdad? Pero si te equivocas, no serás capaz de expresar lógicamente cuándo ocurren las acciones en inglés y pues eso confundirá a la gente que te escucha e incluso podrías confundirte a ti mismo. Si miras esta lección y sigues mis sugerencias, te aseguro que tu inglés destacará sobre el de otros hablantes no nativos y no cometerás errores notables que otros estudiantes cometen con frecuencia. Soy Connor, tu profe nativo de inglés, y mi pasión es enseñar inglés a hispanohablantes. Todo lo que quiero es ayudarte a conseguir tus objetivos a través del aprendizaje del inglés. Así que, let's get started. He estructurado esta lección en 4 secciones, una para cada preposición, en las que te enseñaré sus usos, excepciones y los errores frecuentes que cometen muchos estudiantes míos. De esta forma, sacaremos el máximo partido a la lección y facilitaremos tu aprendizaje aún mejor. Entonces, veamos sección 1. Before. Before. Before en español quiere decir antes o a veces antes de. Y usamos esta preposición para indicar que algo ocurre en un momento anterior a otro evento o acción, típicamente en un punto específico en el tiempo. Sin embargo, tiene 3 usos específicos. Veámoslos ahora juntos. El primer uso es para indicar que algo ocurre antes de un evento específico. Entonces, before básicamente señala que una acción sucede antes de otra, generalmente en una secuencia temporal. Por ejemplo, I wake up before 7 a.m. I wake up before 7 a.m. He left before I could speak to him. He left before I could speak to him. They finished the task before the deadline. They finished the task before the deadline. Ahora tenemos que hablar de algo fundamental. ¿Has escuchado antes then y that en inglés? Por sí solas, then quiere decir entonces o luego. Y that, de hecho, tiene múltiples traducciones al español. Puede significar que, eso, ese o aún aquel a veces también. Y te digo esto porque en gramática, cuando se añade that o then después de la palabra before, la construcción resultante se suele llamar una frase adverbial de tiempo o, digamos, una frase preposicional. Y entonces, en este caso, podemos decir before then o before that. Y el uso de that o then agrega especificidad o hace referencia a un momento previamente mencionado o a un momento futuro en el tiempo. Por ejemplo, con before that podemos decir algo como I ate lunch. Before that, I went for a walk. I ate lunch. Before that, I went for a walk. Entonces aquí la palabra that se refiere a un evento o acción específica que ya se ha mencionado en la primera mitad de la oración, que en este caso es el hecho de que almorcé. Imagina si dijera I ate lunch. Before eating lunch, I went for a walk. O sea, sonaría repetitivo, ¿verdad? Entonces simplemente digo before that. Y se entiende perfectamente a lo que me refiero, el hecho de que almorcé. Así que that también nos permite acortar la oración dada, ya que la acción que tuvo lugar ya se conoce. Ahora, ¿qué tal before then? Before then. Te comento que then generalmente se refiere a un punto específico en el tiempo, a menudo discutido o implicado previamente en la conversación. Por ejemplo, si veo que estás trabajando en algo, pero tenemos que irnos pronto y, me preocupa que no vayas a estar listo o lista, te podría poner un comentario como el siguiente. We need to leave at 6 p.m. We need to leave
at 6 p.m. Y como respuesta, podrías asegurarme un poco y decirme, I'll be ready before then. I'll be ready before then. Y en este caso, then se refiere a un momento específico en el futuro, cuando tu trabajo se habrá terminado. Y como ya se mencionó la hora exacta, no hace falta que se mencione nuevamente en tu respuesta en este caso. Entonces es más común usar then en contextos como estos. Si te gustaría ver más ejemplos, descarga el PDF gratuito, 100% gratuito, que te dejé en la descripción de este video. Te dará un montón de ejemplos más, pero por ahora veamos uso número 2. Usar la palabra before para relacionar dos acciones en el tiempo. En estas situaciones usamos before para relacionar dos acciones en el tiempo, una de las cuales es anterior a la otra. Por ejemplo, she had already left before the meeting started. She had already left before the meeting started. En este caso, la acción de irse ocurrió antes de que comenzara la reunión. Veamos otro ejemplo. We must complete the task before going out. We must complete the task before going out. Aquí la tarea debe completarse antes de salir, marcando la secuencia de acciones. Veamos otro ejemplo. I always have a coffee before work. I always have a coffee before work. Este ejemplo muestra que el café se toma antes de comenzar el trabajo, situando las acciones en un orden temporal. Y solo para que sepas, aquí no se puede decir before to work en esta oración. Simplemente decimos before work o también before working. ¿Ok? Ahora veamos el tercer uso de before, que en este caso es usar before para hacer preguntas. Entonces, a veces usamos before para simplemente preguntar si algo ocurrió en un momento previo a otro evento. Iremos directamente a los ejemplos. Podría decir algo como, Did you eat before coming here? Did you eat before coming here? En este caso, esta pregunta busca saber si la acción de comer ocurrió antes de llegar a este lugar. Veamos otro ejemplo. Have you seen this movie before? Have you seen this movie before? Aquí se indaga si la persona ya vio la película en un momento anterior al presente. ¿Qué tal otro ejemplo? I didn't know about the meeting before it happened. I didn't know about the meeting before it happened. En este caso, before se usa para expresar que la persona no tenía conocimiento de la reunión en un momento anterior a su inicio. Para este momento, probablemente ya seas un pro con esta palabra, pero ahora que sabes sus usos, veamos dos errores súper comunes que mucha gente comete, especialmente los estudiantes de inglés. Es que me interesa saber si los has cometido antes, entonces cuéntame en los comentarios. El primer error es el uso innecesario de before. Mira estas dos oraciones. Tenemos I used to be a lawyer before, but now I'm not. Y I used to be a lawyer, but now I'm not. Entonces la primera oración contiene la palabra before y la segunda no la contiene. ¿Sabes por qué? Mira, en la primera oración, usar before es totalmente redundante porque en inglés, si se dice used to, ya es implícito que algo ocurrió en el pasado, por lo que no hace falta añadir before en la misma oración. La razón por la que ocurre esto es porque en español la palabra antes se puede emplear en situaciones donde en inglés no es necesario. Hablando de la palabra antes, el segundo error frecuentemente cometido con la palabra before tiene que ver con confundir before con otra palabra que se dice ago. Ago. Si vemos estos ejemplos, podemos entender la razón.
Por ejemplo, si digo, I met him 3 years before, esto no es correcto. Lo correcto sería, I met him 3 years ago, no before. Para usar before correctamente, necesitamos agregar un evento de referencia en el pasado que permita indicar que la acción de conocerlo ocurrió antes de otro evento específico. Por ejemplo, podemos decir, I met him 3 years before the conference. I met him 3 years before the conference. De esta manera, before indica que la acción de conocerlo ocurrió antes de la conferencia, que en este caso es nuestro evento de referencia. Pero sin un evento comparativo, usamos ago para expresar una cantidad de tiempo en el pasado. Ahora hablemos de la segunda preposición, after. After. Esta preposición quiere decir después o, en ciertos casos, después de en español. Y usamos esta preposición para indicar que algo ocurre en un momento posterior a un evento o acción. Entonces, en cierto modo, se refiere a lo que sucede después de un evento específico en el tiempo. Básicamente, es el opuesto de before. Tiene 3 usos y el primer es para indicar que algo ocurre después de un evento específico, como acabo de mencionar. Entonces, en este sentido, señala que una acción sucede después de otro evento, siguiendo una secuencia temporal. Por ejemplo, I'll call you after the meeting. I'll call you after the meeting. Otro ejemplo sería, we went for dinner after the movie. We went for dinner after the movie. She always takes a nap after lunch. She always takes a nap after lunch. After you subscribe to my channel, your English will improve. After you subscribe to my channel, your English will improve. Entonces, por favor, ahora mismo no esperes, haz clic en el botón que te deja suscribirte a mi canal. Hay un montón de lecciones que están por venir, todas son gratuitas y si realmente quieres aprender inglés, no quiero que te pierdas ni una. Entonces, por favor, suscríbete aquí y dale like a este video si te está gustando. De esa manera, YouTube puede enseñarlo a más espectadores y estudiantes. Muchas gracias. Ahora continuemos al segundo uso. Uso 2. Indicar que una acción ocurre tras un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, I saw him after the movie. I saw him after the movie. We met again after the conference. We met again after the conference. She was happy after the exam was over. She was happy after the exam was over. Uso 3. Usar after en preguntas. Entonces, after también se utiliza para preguntar sobre lo que sucedió después de algo en específico. Veamos un ejemplo. What did you do after work? What did you do after work? Where did you go after the party? Where did you go after the party? How did you feel after the test? How did you feel after the test? Como bono, ¿te acuerdas de lo que vimos con la palabra before con respecto a añadir la palabra that después? O sea, decir before that en lugar de solamente before. Pues aquí se puede hacer lo mismo con la palabra after. Podemos decir after that. Y es como decir después de eso en español. Y es que la palabra after por sí sola es más general y no necesariamente hace referencia a algo específico. Pero after that se refiere a un evento específico que ya se ha mencionado o es entendido por lo menos por el contexto. Te pongo un ejemplo básico. I went to work. After that, I drove home. I went to work. After that, I drove home.
Excelente trabajo hasta ahora y nada más como un recordatorio, por favor, si no le has dado like al videíto, por favor dale like ahora mismito con tu thumbs up. Por favor, te agradezco. Ahora veamos la tercera proposición que es during. During. Esta palabra se traduce al español como durante. A mí me gusta esta palabra y se utiliza para indicar que una acción o evento ocurre en el transcurso de otro, es decir, dentro del tiempo en que algo está sucediendo. Otra manera de pensarlo es que se refiere a un periodo de tiempo específico en el que algo tiene lugar. Veamos sus tres usos principales. 1. Indicar que una acción ocurre en el transcurso de un periodo de tiempo. Por ejemplo, I met her during one of the sessions. I met her during one of the sessions. We ate during the movie. We ate during the movie. He fell asleep during the lecture. He fell asleep during the lecture. Excelente trabajo. Sigamos al segundo uso, que es usar during para referirse a eventos o actividades que ocurren en un periodo. En este contexto, during indica que algo ocurre mientras se lleva a cabo una actividad o proceso. Por ejemplo, we traveled during the summer. We traveled during the summer. During the exam, she was falling asleep. During the exam, she was falling asleep. She called me during dinner. She called me during dinner. Uso número 3. Usar during en preguntas. En estas situaciones usamos during para preguntar si algo sucedió en un periodo o evento determinado. Podemos hacer preguntas como las siguientes. How did you sleep during the flight? How did you sleep during the flight? What did you do during the break? What did you do during the break? Did you see her during the event? Did you see her during the event? Bien hecho hasta ahora. No olvides suscribirte si no lo has hecho aún, pero por ahora sigamos a la cuarta sección que sin duda es la más importante. Sección 4. Since. Since. Entonces, cuando se usa since como una preposición de tiempo, se utiliza para indicar el momento en que algo comenzó o se originó en el pasado. Se refiere a un punto de inicio de una acción o evento que continúa hasta el presente o hasta otro momento. Veamos el primer uso, que es usar since para indicar el momento en que algo comenzó. Por ejemplo, I've known her since childhood. I've known her since childhood. I've lived here since 2010. I've lived here since 2010. Y por cierto, si no quieres decir 2010, que es perfectamente aceptable, también podrías decir 2010 y sonaría así. I've lived here since 2010. Veamos otro ejemplo. We've been friends since high school. We've been friends since high school. Uso número 2. Usar since para indicar que un evento comenzó en el pasado y continúa en el presente. Entonces aquí since se usa para hablar de una acción que comenzó en un punto específico en el pasado y que aún sigue ocurriendo. Por ejemplo, she's worked at this company since last year. She's worked at this company since last year. He's been studying English since he was a child. He's been studying English since he was a child. I haven't seen her since last week. I haven't seen her since last week. Veamos el tercer uso de since, que es usar since en preguntas. Y no sé si te diste cuenta, pero hemos visto hasta ahora en esta lección que prácticamente todas estas preposiciones de tiempo se pueden emplear en preguntas. Y since no es diferente en ese sentido para nada. Se utiliza en preguntas para saber desde cuándo algo comenzó.
A veces, por ejemplo, alguien nos dice algo y tenemos curiosidad por cuándo comenzó dicha cosa y en estas situaciones podemos hacer preguntas cortas como ¿Since when? Since when? Es como decir ¿desde cuándo? Veamos otro ejemplo. Since when did you know about the change? Since when did you know about the change? Why have you been so quiet since the meeting ended? Why have you been so quiet since the meeting ended? Como ves, las preposiciones de tiempo son herramientas clave para situar las acciones en una línea temporal, ya sea antes, después, durante o desde un momento determinado. Practícalas lo más que puedas con muchísimos ejemplos escritos cada día y en tus conversaciones diarias y verás cómo mejoras la claridad de tu inglés. Y por favor, otra vez te pregunto, dale like al video, suscríbete, descarga el PDF gratuito aquí en la descripción y si quedaste con ganas de seguir aprendiendo ahora mismo, te invito a hacer clic en esta otra lección en la cual aprenderás los usos de 3 de las preposiciones más importantes en inglés, at, in y on, ¿ok? Haz clic aquí en esta otra lección, nos vemos muy pronto y muchísimas gracias. Hasta luego.